Adelante, doctor. Hola, buenos días. ¿Sí se ve mi imagen? Adelante, doctor, ya se ve su presentación. Ok. Bueno, buenos días. Me presento, soy el doctor Pablo Adrián Verdín Martínez. Soy residente de tercer año de la especialidad en psiquiatría. Yo me encuentro en este momento en el Hospital Psiquiátrico Rafael Serrano haciendo la especialidad y me invitaron a darles una plática de depresión en el periparto. Yo sé que se las anunciaron como depresión postparto, pero ahorita más adelante les explicaré por qué ya la cambiamos a en el periparto. Para mí es un gran honor que me invitaran a dar esta plática, entonces espero que les sea de su agrado la información que les voy a presentar adelante. Bueno, quiero empezar a todo esto con un caso clínico, porque para mí es importante cómo llega un paciente hacia nosotros, ¿no? Yo lo veo de la perspectiva de la salud mental. Los pacientes acuden a nosotros, pues, con una dolencia en la salud mental, en las emociones, que a veces es difícil ver. Por eso para mí es importante que prestemos atención a qué es lo que nos dicen los pacientes. En este caso, es una mujer que se encuentra en el posparto y su motivo de consulta es el siguiente. Vengo porque ya no puedo más. Siento que todo me supera. No tengo fuerza para cuidar a mi bebé y me da pánico que le pase algo por mi culpa. Siento que soy la peor madre del mundo. Ese es el motivo de consulta que vamos a llegar a tener. Continúo con el caso clínico. Para mí es importante, más al final vamos a desglosar. Después de la plática quiero que desglosemos uno de los síntomas síntoma tras síntoma que nos llega a presentar. Bueno, se trata de un femenino de 24 años, es soltera, tiene antecedentes de un trastorno depresivo mayor. Este fue a los 19 años, se le trató con sertralina, se remitió en su momento a los 6 meses. Un antecedente importante, madre que tuvo una distimia y un episodio de tristeza grave tras el nacimiento de su segunda hija. Nuestra paciente es gesta uno para uno, fue por vía vaginal a las 38.5 semanas y hubo una complicación por hemorragia posparto que requirió manejo. Nuestra paciente refiere que durante el primer mes posparto experimentó llanto fácil, labilidad emocional, que resolvió a las 2 semanas de manera espontánea. A partir del tercer mes posparto, coincidiendo con dificultades severas para establecer lactancia materna e incremento en el llanto incontrolable del lactante, bueno, aquí se nos va a agregar un estado de ánimo triste. Describe también que no disfruta las actividades con su hijo, acompañado de un sentimiento profundo de inutilidad, culpa excesiva por no poder calmar al bebé y presenta dificultades para conciliar el sueño, así como una dificultad para concentrarse. Nuestra paciente ha acudido al pediatra más de 3 ocasiones en una sola semana y no ha vacunado a su hijo a la fecha de la consulta. Aparte, el producto, el objeto de nuestra paciente ha perdido peso. El clínico que la recibe en esta ocasión le hace una escala de Edimburgo donde obtiene 21 puntos y es reactiva al ítem 10. Entonces, con eso quiero que nos quedemos porque vamos a estar desglosando síntoma tras síntoma tras síntoma a lo largo de toda esta plática. Bueno, a manera de introducción, ¿no? La espera de un bebé creo que es una de las situaciones que puede alegrar la vida de muchas personas. Pero ese acontecimiento no siempre es feliz para las madres. Muchas sienten culpa, desesperación, situaciones que las llevan a la tristeza, y esto es lo que tenemos que estar abordando en esta plática. Para mí es importante también destacar que esto no es algo moderno, es algo nuevo. Históricamente hemos tenido situaciones que describen desde Sócrates, desde que nos describe la tristeza relacionada al parto. Tenemos estudios del 1800, libros, tratados que nos hablan de enfermedades relacionadas a los estados del ánimo y al útero. Así los menciona, está Marcel, hay múltiples autores que nos describen eso a lo largo de la historia. Entonces, continuando con esto, quiero que definamos, ¿no? Aquí tenemos una controversia muy importante en lo que son los periodos. ¿Por qué? Porque el DSM-5, que es el manual de enfermedades mentales que usamos nosotros en psiquiatría, nos dice que son los síntomas de tristeza que se relacionan, que se encontraban hasta las 4 semanas posteriores al parto. Por otro lado, la OMS en el CIE 10, diagonal CIE 11, nos va a decir que esto es el periodo que ocurre hasta las 6 semanas. Pero tenemos un conglomerado de otros autores, múltiples estudios a nivel internacional, nos dice que abarca el puerperio, en este caso para los síntomas relacionados a la tristeza, van a estar desde los 3 primeros meses hasta los 12 meses posteriores al parto, que es donde tenemos que estar considerando que puede estar llegando a aparecer este tipo de cuestiones.
Hablando un poquito de epidemiología, déjame un traguito mi bote de agua. ¿Por qué es importante hablar de la depresión en el periparto? Bueno, principalmente en México se estima que 2 de cada 10 mujeres van a desarrollar un trastorno depresivo durante el embarazo. Y aquí está como la cuestión más importante que quiero que presten atención. El 75% de estas mujeres no son diagnosticadas. Ahora, nos vamos a ir a la prevalencia a nivel mundial. A nivel mundial se estima que el 14% de las mujeres van a pasar por un cuadro de depresión en el periparto. Para México no nos quedamos tan atrás, bueno, nos quedamos un poquito más adelante. Se estima una prevalencia de 14,9, pero quiero que contrastemos aquí con el trastorno de depresión mayor, que para fines prácticos en el DSM-5 y para nosotros no hay mucha diferencia en los criterios diagnósticos. Se ha tratado de separar, pero realmente caemos en lo mismo, son los mismos criterios. Pero para el trastorno depresivo mayor, la prevalencia global es de 5,7 y en las mujeres mexicanas se ha encontrado que es el 6,9. Contrasta que es un porcentaje bastante más amplio el que vamos a encontrar en un proceso de depresivo en el periparto. Porque aquí es donde quería llegar a esta parte. ¿Por qué ya no es o se le llama depresión postparto? Porque es una depresión en el periparto. Bueno, tenemos aquí una situación muy importante. Muchas mujeres van a presentar síntomas depresivos antes del embarazo, hasta el 20%. En el anteparto, aquí es donde entramos aquí la cuestión que les digo que se vuelve un poquito más caótica. En el anteparto tenemos que el 38%, o sea, es antes de que nazca el bebé, ya tenemos síntomas depresivos. Ahora, al posparto nos vamos a ir que hay 42%. Entonces, si nos quedamos o pensamos que solamente eso es algo que se da en el posparto, estaríamos dejando atrás muchas mujeres que realmente están padeciendo esto y no están siendo tratadas. De vuelta, 75% de las mujeres que padecen un proceso depresivo en el periparto no son atendidas. Entonces tenemos que destacar que hay muchas otras más mujeres que van a tener un trastorno depresivo previo sin ser diagnosticado o sin ser tratado. Por eso es importante que estemos atendiendo ese tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuándo inician los síntomas? Esta es la otra parte, ¿no? Porque hay mucha discrepancia. Tenemos el DSM-5, tenemos la OMS y, bueno, diversos múltiples otros autores, ¿no? Nos dice que la mayor cantidad de los síntomas o de los cuadros que van a aparecer dentro de las primeras 4 semanas, que sería el primer mes posparto. 54%, por eso es que hace el corte el DSM-5, nos dice, cualquier trastorno depresivo es el periparto hasta las 4 semanas, 54%. Pero la OMS nos dice, oye, es que tienes hasta las 6 semanas. Bueno, de los 2 meses a los 4 meses es donde caen nuestras 6 semanas, ese 40%. Pero los otros autores que nos dicen, oye, pero ¿qué está pasando? Hemos encontrado pacientes que tienen síntomas relacionados afectivos, depresivos, hasta los 12 meses posparto. Aquí hay que diferenciar algo bien importante, la relación madre-objeto, o en este caso madre-bebé, ya pues, quitándole términos psiquiátricos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay descuido en las atenciones del bebé, por eso es que consideramos que hasta las 12 semanas podemos llegar a tener síntomas depresivos. Hablando de factores de riesgo, porque bueno, tenemos que hablar de factores de riesgo siempre. Aquí hay dos factores de riesgo bien importantes. Uno, que es el que más me interesa. Síntomas depresivos durante el embarazo. Si en cualquier momento del embarazo tenemos síntomas depresivos, esta es una alerta bien importante. Y número dos, un historial previo de depresión. Esto es antes del embarazo, durante el embarazo, sin estar embarazada en el periparto, entonces nos va a dar una alerta que tenemos que estar enfocándonos en estas pacientes. Entonces, si tenemos una paciente que durante cualquier periodo del embarazo nos da síntomas depresivos, es un foco rojo. Pero también, si tenemos una paciente, como el caso clínico que les presenté, que a los 19 años, ella tuvo un episodio depresivo, entonces ella también es una alerta que tenemos que estar tomando en cuenta como un factor de riesgo hacia adelante. Y otros factores de riesgo secundarios, porque hay muchos. Aquí la intención de esta plática es que si nos llega una paciente, podamos determinar, ¿esta paciente tiene riesgo para una depresión? ¿Sí o no? Bueno, entonces dentro de los factores de riesgo secundarios vamos a encontrar múltiples. Eventos vitales estresantes, migración. Somos mexicanos, tenemos una población que es altamente migrante. También tenemos conflictos en el matrimonio dentro de los eventos vitales estresantes. Escaso apoyo social y económico. eh,
Creo que aquí está de más que hable sobre la situación socioeconómica que tenemos en el país. También que tengan un trastorno de ansiedad previo, edad temprana. Aquí en México se voló la barda porque las estadísticas nos dice que la incidencia es mayor a partir de los 20 de los 25 a los 30 años, la global es debajo de los 25 años. Esta referencia evidentemente es americana. Ellos nos dicen que el estado civil, ser soltera es un factor de riesgo, pero para la población mexicana es contraria. Ser casada es un factor de riesgo para desarrollar depresión en el periparto. La multiparidad, antecedentes familiares de depresión postparto. Aquí hago un paréntesis y un hincapié muy importante. Cualquier antecedente psiquiátrico de la familia es un factor de riesgo para una depresión en el periparto en las mujeres que se encuentran en estas situaciones. Violencia de pareja, creo que no está de más que lo explique. Embarazo planeado no deseado, actitudes negativas hacia el embarazo, miedo al parto, escasa salud física perinatal, pacientes con obesidad, pacientes con alguna otra discapacidad, nos pueden dar también este tipo de riesgos. Insatisfacción con la imagen corporal, que va relacionado con la atrás. Rasgos de la personalidad. Esto para mí es una de las situaciones favoritas en la consulta de psiquiatría. Tenemos muchos trastornos de la personalidad. Creo que están hasta subestimados, pero es importante destacar. Si tenemos una paciente con algún rasgo, llamémoslo TLP, narcisista, histriónico, es importante destacarlo que nos puede hacer un episodio depresivo en el periparto. Antecedentes de síndrome premenstrual también entra, alteraciones del sueño, pero esta tiene que estar desde antes. Estación del año, el momento del parto, hay mayor incidencia en los meses de frío, que es invierno, y todavía la colita primavera tenemos mayor riesgo. Resultados obstétricos y neonatales, cualquier situación que se relacione, que sea un problema aquí, nos va a dar otro factor de riesgo. Tristeza en el posparto, adelantito voy a hablar de ella, porque se diferencia, es muy importante poder diferenciarla, pero una paciente que tenga tristeza en el periparto o posparto, nos va a dar problemas relacionados. Lactancia materna no exclusiva, también, eso se asocia a mayores riesgos. Contrario también es un factor protector. Madre que lacta es una madre que tiene menor riesgo de depresión en el periparto y estrés asociado al cuidado del niño. Esta es la parte de siento que soy inútil, siento que no puedo con esto, siento que soy mala madre. Eso sería el estrés asociado con el cuidado del niño. Continuando, bueno, para hablar siempre de un trastorno tenemos que hablar de la patogénesis. Y lamentablemente, desde mi perspectiva en la salud mental, la patogénesis es algo que es difícil poder establecer, ¿no? Realmente, si hablamos de un trastorno depresivo, porque va relacionado, es multifactorial. Realmente no tenemos la ciencia cierta, "Hey, es por esto que te va a pasar esto", ¿no? No es como en otras áreas donde, mira, es que tuvo una infección, va a ser por esto. Bueno, aquí no. Tenemos múltiples factores. No quise ahondar en tantos porque si no aquí sería otra plática totalmente, pero para mí es importante destacar la genética. Si tenemos de vuelta un antecedente, si por ejemplo, si tenemos una paciente que su hermana o madre tuvo un episodio depresivo en el periparto, esta va a tener un riesgo incrementado de 4 veces de poder presentarlo. Entonces, si estamos hablando que es el 16%, nos vamos a ir a un porcentaje muchísimo más alto. Entonces, como les decía, hasta el 42% va a sufrir depresión en el posparto o en el periparto cuando tenemos el antecedente de un episodio. 42%, pues básicamente es 4 veces más, contra el 15% de la población general que lo va a tener. Cambios hormonales, es bien importante destacar, ¿no? Creo que todos sabemos que en el embarazo va a haber cambios hormonales muy importantes. Se mueve a grandes cantidades de estrógeno, progestógeno, cortisol, melatonina, oxitocina. Entonces, todas estas sabemos que caen, pero también al momento de caer me van a generar una alteración a nivel neuronal. Entonces, es importante reconocer que esto va a pasar. Esto sobre la sensibilidad inusual de los cambios abruptos en esteroides gonadales es bien importante. Se han hecho estudios donde se le da un esteroide gonadal a las pacientes en el posparto y se ha encontrado que remite. De vuelta, se han hecho estudios y se ha visto que las mujeres que tienen menor cantidad de esteroides gonadales tienen mayor riesgo de una depresión en el periparto. Y bueno, también la placenta, un órgano muy importante que llegamos a tener. Se ha encontrado que la hormona, que es la corticotropina, relacionada a la placenta, cuando cae, ¿qué creen? También se ha encontrado que esas pacientes que tienen menor cantidad de esta hormona van a desarrollar un proceso depresivo en el periparto. Ahora, continuando con neurotransmisores, que este pues ya es un poquito hacia nuestro lado, vamos a tener algo bien importante. Las mujeres embarazadas por alguna razón elevan más la monoaminoxidasa. Esta enzima se encarga vamos a, en pocas palabras, de destruir la serotonina a nivel de los núcleos sinápticos. Entonces, esta al estar más activa, se va a asociar a menor actividad serotonérgica, como estamos aquí viendo abajo. Entonces, a menor serotonina, si vamos a la teoría de la serotonina, vamos a tener también, y aparte de la dopamina, vamos a tener mayores cantidades de síntomas afectivos. Ahora, aquí quiero destacar y rescatar, nos habla de la corteza prefrontal y la corteza cingulada anterior.
Pues, ¿qué creen? Estas áreas para nosotros en psiquiatría son bien importantes. Aquí encontramos las partes afectivas, también encontramos la parte volitiva, las partes emocionales. Todas estas cuestiones emocionales están exactamente en esa parte. Entonces, tenemos menos serotonina, menos dopamina en estas áreas, se va a asociar a tener mayor cantidad de tristeza. Y otro factor que me encanta a mí, que es el neurotrófico derivado del cerebro, bueno, yo siempre lo he visto como un sistema de mantenimiento cerebral. Bueno, las mujeres que han tenido cribados positivos, más adelantado el cribado, se ha encontrado que ese factor disminuye. Y ese factor es bien importante porque se encarga de mantener las espinas dendríticas. Entonces, si este se cae, se nos cae todo también. Entonces, es bien importante reconocer que tenemos múltiples factores. No les voy a hablar también de, bueno, tendría que hablarles de ambiente, ¿no? Como los factores estresantes secundarios que mencioné previamente. El ambiente es muy importante para el desarrollo de cualquier trastorno depresivo, ¿no? Y en este caso, en el periparto, bueno, aunamos los factores de riesgo más estas patogénesis, bueno, pues tenemos toda una sopa especial para desarrollar un trastorno depresivo en el periparto. Continuando, déjame otro traguito a mi té. Vamos a hablar de las manifestaciones clínicas. Aquí propiamente estoy destacando o rescatando esta parte del DSM-5, la versión TR, que es el texto revisado. Si bien estos son los criterios que tenemos para un trastorno depresivo mayor, tengo que reconocerlos, tenemos que hablar de ellos, ¿no? Ahorita no voy a hablar de cómo hago un diagnóstico, sino qué síntomas tenemos que tener. Primero, principal que nada, ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. En este caso nos pide que sea mayor de 2 semanas, en este caso se podría encontrar hasta las 4 semanas. El número dos es la anedonia o la disminución importante del interés o del placer. Como vimos en el caso clínico, nuestra paciente ya no disfruta las actividades relacionadas con su bebé. De vuelta, esto es la mayor parte del día, casi todos los días. Pérdida importante de peso sin hacer dieta. Ojo ahí, siempre tenemos que estar pendiente de eso. Si nuestra paciente está perdiendo peso a más del 5% de lo esperado, del peso que tenía, tenemos que prestar atención a este tipo de situaciones. Insomnio, ya sea o duerme poco o duerme mucho. Cualquier situación que sea una alteración del sueño nos tiene que llamar la atención. Agitación o retraso psicomotor. Esto es que esté más lenta o que esté demasiado alterada o hable demasiado rápido o se mueva demasiado rápido. Ojo allí porque ese criterio lo voy a utilizar más adelante para hacer un diagnóstico diferencial. Otro bien importante, fatiga o pérdida de energía casi todos los días. Pacientes que dicen, estoy cansada, ya no puedo, no me rinde la energía. Es alguien que tenemos que prestarle principal atención en cuanto a ese tipo de aparición de síntomas. Sentimiento de inutilidad o culpa excesiva casi inapropiada. Aquí es donde a veces nos raya esta parte casi delirante de, "Oh, estoy escuchando voces que me están acusando de manera constante". Lo voy a marcar porque lo ocupo más adelante, pero este sentimiento es importante. La disminución para pensar o concentrarse. Una paciente que dice es que se me olvidan las cosas. Tomemos en cuenta que también diferenciar, nosotros en psiquiatría diferenciamos mucho. ¿Esos olvidos son recientes? ¿A partir de cuándo los notaste o lo has tenido todo el tiempo? ¿No? Porque luego tenemos una prevalencia terrible de TDA y resulta que estaban deprimidos y pues no se están dando cuenta, ¿no? Y el más importante para mí, que creo que hasta por eso lo dejé completamente en negritas, el pensamiento de muerte recurrente, idea suicida recurrente o con o sin un plan determinado. Ojo allí, paciente que nos dice que tiene una idea suicida, que tiene un plan estructurado o que no tiene un plan, es una alerta bien importante que se llega a convertir en una de las urgencias para nosotros. Esto es una urgencia psiquiátrica. Todo paciente que tenga un pensamiento de muerte, ojo, es un motivo de urgencia. Continúo. Bueno, tenemos que, como les dije, tenemos que hablar sobre las comorbilidades que llegamos a tener en nuestros pacientes. Sí, el 66% tiene otra situación, otro trastorno asociado, que en ninguna de las tablas se comenta, pero un trastorno de la personalidad es una comorbilidad bien importante. Trastornos de la conducta alimentaria también se asocia. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen problemas con la autopercepción. Obsesivo compulsivo, creo que está más que hable. Cuando tenemos esas ideas que nos están dando vuelta y una y otra vez en la cabeza, evidentemente nos van a carcomer. Entonces se puede asociar a mayor tristeza y a fatalidades. Trastorno de estrés por estrés postraumático y también le agregaría trauma complejo. Tenemos que tener ojo con esas pacientes porque muchos suelen ser víctimas de abuso. Entonces, tiene todo lo de la ley tener este tipo de síntomas o de ideas. Y trastorno por consumo de sustancias. Este es el pan de cada día. El consumo de sustancias se va a asociar también a esta parte, ¿no? No quiero a mi hijo me está afectando. Entonces,
Ojo allí, pero también hacer hincapié que estas pacientes que se encuentran hasta abajo nos pueden hacer síntomas psicóticos, que sí, se salió un poquito de mi plática de depresivos, pero ojo, porque también los pacientes que empiezan con un trastorno depresivo pueden asociarse a ideas psicóticas. Adelantito voy a hablar un poquito más de ello. Ahora, el curso de la enfermedad. Es importante destacar que esto, la enfermedad va a salir sí o sí, con o sin tratamiento, a pesar del tratamiento, no importa lo que pase. Pero una paciente que no tratemos, que no le demos esta importancia que debe de tener, va a tener un riesgo de persistencia, de cronicidad. Una paciente que tal vez fue eutímica toda su vida, pero hace un trastorno depresivo en el periparto y no lo tratamos, tenemos un riesgo bien importante de que persista como un trastorno depresivo a lo largo de su vida, con sus recaídas, con sus recurrencias y con las complicaciones que nos lleva a nosotros tener un paciente con un trastorno depresivo. Y bueno, esperemos que, se estima que estos cuadros resuelven aproximadamente en un año, del 30 al 50% con o sin tratamiento resuelven. La verdad es que en la práctica clínica son los menos que llegan a resolver. Y como les dije, el riesgo de recurrencia, si no tratamos un trastorno depresivo en el periparto, el riesgo que recurra es bien alto. Ahora, ¿por qué me interesa? Una de las cosas que quiero que se les quede o que se lleven en este momento son las consecuencias adversas que vamos a tener, ¿no? Asociamos la depresión en el periparto al cuidado del bebé. Aquí pues realmente tenemos el binomio, como le hemos llamado a lo largo de todos nuestros estudios y la carrera. Bueno, el binomio se ve afectado, ¿no? Aquí ya el producto se está viendo afectado. La lactancia materna, bueno, tiene mayor riesgo de que la madre, una madre depresiva, tiene mayor riesgo de no amamantar a su producto. Alteración del vínculo. Aquí es donde hablamos de las teorías objetales de Winnicott y vamos a ser un poquito psicoanalíticos. Tenemos lo que es la relación sujeto-objeto. Sujeto es la madre, objeto es el producto. Bueno, se altera ese producto. Igual, en viceversa, el sujeto ahora es el bebé y el objeto es la madre. Tenemos estos distanciamientos. Si no se genera este enlace madre-hijo, vamos a tener muchos problemas en el desarrollo de la personalidad a largo plazo. El bebé puede relacionar a la mamá como es un objeto malo, me puede hacer daño, no me satisface y me va a generar otros trastornos que, bueno, ya en otras pláticas quizás podamos ver sobre este tipo de situaciones. Cuidado de la salud infantil, como les dije, si no cuidamos a esta parte, se va a asociar a que la salud del hijo caiga. No lo alimenta, no lo cambia, no lo baña, no lo lleva a vacunar. Entonces tenemos dos riesgos. El sueño se va a ver afectado, de vuelta aquí nos aparece la vacunación infantil. Como les dije, si no tenemos una relación adecuada madre-hijo, se nos va a caer todo el cuidado. Otra parte importante a destacar es el deterioro cognitivo. Hay una fuerte asociación. Madres con depresión que no estimulan y no cuidan a los hijos, vamos a ver algo bien importante. Retraso en el habla, en el caminar, en la socialización e inclusive algo que hemos preguntado y que hemos visto una y otra vez son los hitos del desarrollo. Una paciente que no tiene este enlace adecuado, bueno, le podemos preguntar, oye, la sonrisa social, ¿a qué edad tu hijo empezó a reírse? No sé. Y realmente se ha visto, cae ese tipo de etapas. Entonces es bien importante para el desarrollo del bebé. Bueno, si tenemos una madre depresiva, tiene muchos síntomas, pero aquí tenemos una consecuencia bien importante, como les decía. Por eso es que nos vamos hasta los 12 meses, porque es la etapa más crítica para el desarrollo de los bebés, en este caso. Y bueno, otra consecuencia adversa que vamos a llegar a ver es la discordia conyugal, ¿no? Siempre va a haber, puede tensar y va a tensar las relaciones. Como les dije, el factor de riesgo para México es el matrimonio. Entonces, una mujer en estado depresivo va a tensar la relación matrimonial y esto va a llevar a mayor complicaciones. Por eso es que para México se considera un factor de riesgo el matrimonio. Otras consecuencias que son ya de las más importantes, bueno, el suicidio. Aquí tenemos dos tipos, el suicidio y el suicidio altruista. Es cuando la mamá se lleva al hijo consigo para pues, que no sufra, ¿no? Que sí, realmente es la principal causa de muerte de las mujeres en el periparto, por causas psiquiátricas, que tampoco no es algo que ocurra tanto, ¿no? Tenemos de 1 a 5 por cada 100.000 nacidos vivos. Ojo, también hay que buscar una ideación suicida, usualmente se asocia a una idea psicótica. Entonces, tenemos una paciente con síntomas psicóticos, se le asocia a esta parte que es alucinaciones y delirios, que no es el tema, pero tenemos que destacarlo. Vamos a tener una mayor asociación o mayor riesgo de suicidio. Entonces, ojo allí.
Si tenemos una paciente que empieza a rechazar el objeto, que lo empieza a ver como algo que es malo, que algo que me puede hacer daño, entonces habría que sospechar de otro tipo de situaciones. Infanticidio, de vuelta al infanticidio, se asocia también a síntomas psicóticos. No es que no lo vayamos a encontrar fuera de eso, y bueno, esto llega a ser hasta sensacionalista, pero es importante descartar o destacar que una madre en un estado depresivo puede llegar a causar lesiones a su bebé. Ojo, una madre regularmente no lo va a hacer. Una madre psicótica ya no, ya considera, como dice aquí, los pensamientos que son aterradores espantosos ya no los expresan, ya no los llegan a presentar. Ellos ya lo están viviendo, no nos lo dicen. Es donde tenemos que tener mayor cuidado en este tipo de casos. Entonces, esos son para mí los más grandes riesgos, es el suicidio materno y que puede ser altruista llevándose el bebé o el infanticidio directo. Entonces, por eso es que tenemos que tener principal atención en este tipo de situaciones. Continuando, bueno, ahora sí, la parte, ¿qué hago? ¿Qué pasa? ¿Cómo sospecho que una madre está en un trastorno depresivo en el periparto? Primero que nada, una ansiedad por la salud constante, ¿no? Es no puedo cuidarlo, siento que no puedo cuidarlo y me preocupo. Preocupación por la misma capacidad, como les dije, si no siento que puedo cuidarlo, es algo que nos llama la atención. Algo que es importante destacar, si vemos que constantemente lleva al bebé a consulta y se preocupa, es que tiene esto, es que tiene otro, ojo, ese es un foco importante a destacar. El abatimiento para mí es eso, los síntomas que presentaba las diapositivas antes, que tengamos pérdida de la funcionalidad. Para mí es bien importante, sí, algo que debo reconocer como personal de la salud mental. Todos eventualmente tenemos síntomas de tristeza, todos nos ponemos tristes, pero somos funcionales. En el momento que perdemos la funcionalidad, es un foco rojo en cualquier área. Entonces, si nos llega una paciente que ya no se baña, ya no cuida el hogar, ya no cuida al bebé, está perdiendo funcionalidades. Entonces, eso es un foco muy importante. Falta de interés, que se asocia también a la falta de disfrute de las actividades del lactante. Es algo que también tiene que llamar la atención. Falta de respuesta del apoyo social y también algo que destaco muy importante, el consumo de sustancias. Si tenemos una paciente en el periparto que consume sustancias, ojo, esto tenemos que sospechar de que hay un episodio depresivo en el periparto. Y como les dije, las visitas frecuentes asociadas a consultas por el bebé, ¿no? Tengo que hablar de algo que es bien importante, cómo escalar, o este es un método de screening o de cribado, como ya en la traducción. Hay una escala que es la escala de Edimburgo, que se llama, su nombre completo es escala de presión en el periparto de Edimburgo. Se utiliza también en PHQ 9, a mí no me gusta tanto, por situaciones personales considero que no, bueno, personales y también farmacológicas y de empresas, yo considero que no es una de las mejores escalas. Para mí Edimburgo me gusta mucho, aunque sí, se le llama en el periparto, lo podemos utilizar a lo largo de todo el embarazo. Podemos usarlo en cada visita. Se los invito cuando tengan una paciente que sospechen lo que hemos hablado, tiene factores de riesgo, ha estado deprimida y van en el primer trimestre, háganle la escala, no pasa nada. Ahora, ¿cómo se califica? Es importante destacar este tipo de cuestiones. Al menos la pregunta uno, la 2 y la 4 se van a evaluar del 0 al 3. El resto son invertidas. Entonces, esto es como se evalúa. Son 10 preguntas, realmente es una escala. Pueden tener su formato impreso, se lo entregan, puedan hacerlo en lo que está en la sala de espera. Pero es importante que estén haciendo ese tipo de valoraciones para que ellos mismos detecten qué les está pasando. Ahora, ¿cómo se puntúa? Realmente, para que no se me hagan bolas, cualquier escala arriba de 10 puntos en la escala de Edimburgo es un cribado positivo. No quiere decir que es un diagnóstico de depresión en el periparto, pero que sí tenemos una paciente que está en alto riesgo de tener un episodio depresivo. Entonces, abajo de 10 vigilamos, hacemos cribados constantes, hacemos una entrevista. Oye, ¿qué está pasando? Este tipo de ideas las confrontamos. Pero ojo, quiero que tengan mucho cuidado en esta parte. Si nuestra paciente nos responde, este es el ítem 10, si nos dice, he pensado en hacerme daño a mí misma, sí, bastante a menudo, a veces o casi nunca, cualquiera de las tres primeras opciones es un criterio para derivar inmediato a psiquiatría, a tercer nivel. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que hay una ideación suicida activa. Como les dije, esto sería el criterio 9 para el DSM-5. Cualquier ideación suicida es
es una urgencia psiquiátrica, vaya. Entonces, aquí es principal atención, a prestar atención a este tipo de cuestiones. Toda paciente que nos responda el ítem 10, no importa la puntuación, no importa que me salió 9 puntos, pero nos dijo que sí en esta pregunta, ojo, esa la tenemos que enviar inmediatamente a psiquiatría. Bueno, ahora sí, el diagnóstico. Vamos a tener, como les dije, no hay mucha diferencia en el diagnóstico de un trastorno depresivo mayor, o una depresión, a una depresión en el periparto. Tengo que ser categórico. Realmente el DSM-5 no es como de total agrado, que sí, ningún psiquiatra, pero lo tenemos que utilizar. Es importante que ocupamos 5 criterios mínimo para poder hacer la clasificación de un episodio depresivo. Nos pide 5, siendo uno o dos. Uno es el estado de ánimo deprimido o la tristeza y dos, la anedonia. Uno de estos dos tiene que estar presente a la par del resto de estos síntomas. Entonces puedo tener un estado muy deprimido con anedonia, puedo tener insomnio, fatiga, sentimiento de culpa, identidad de culpa. Bueno, y tengo 5 criterios. Eso se traduce en un trastorno depresivo. Continúo, bueno, y el DSM-5 nos otorga esta clasificación, como les dije, no hay una clasificación propia. Se ha tratado de despegar el episodio depresivo en el periparto de la depresión mayor. La verdad es que nos ha logrado lo que leí para prepararme para esta presentación. Nos dice, pues, realmente no hemos encontrado mucha evidencia que sustente la separación. Entonces, utilizamos nosotros este criterio o este especificador que es con inicio en el periparto. Y como les dije, bueno, nos dice que son síntomas similares, pero se presenta durante el embarazo o 4 semanas después del parto. Si tenemos una paciente que tiene 5 semanas, a fin de cuentas, algo que me enseñaron mis maestros es seamos juiciosos. Si yo sospecho que es un episodio depresivo, a pesar de que tiene 5 semanas, yo lo voy a clasificar como periparto. ¿Por qué? Porque es importante darle la atención en salud mental que requiere esta persona. Bueno, hablando de la gravedad, porque tenemos que hacer hincapié en las gravedades de este tipo de cuestiones. Cuando sospecho que estamos ante un episodio depresivo grave. ¿Por qué? Porque los graves nos suponen un riesgo, una urgencia psiquiátrica. Primero, si tenemos una paciente que inició con los síntomas depresivos durante el embarazo o antes del embarazo, sospechemos de que eso nos puede convertir en un episodio grave. Una puntuación media, si tenemos 20 puntos para arriba en la escala de Edimburgo o el ítem 10, nos vamos a pensar en un episodio grave depresivo. Síntomas de ansiedad e ideación suicida. Yo me quedaría más que nada con la parte de la ideación suicida, como les digo, o como algo que discuto constantemente. Yo pues, me voy a regresar un poquito. Podemos tener 4 criterios. O sea, podemos tener el criterio uno, que tenemos depresión, anedonia, insomnio, sentimiento de inutilidad. Pero si mi quinto criterio es el 9, yo no lo clasifico como leve. Ahorita voy adelante a hablar sobre criterios necesarios, pero yo toda paciente que tengo un episodio depresivo que me dice, me quiero matar y tengo 4 criterios más, para mí es un episodio grave en ese momento. Y como les decía, bueno, esto ya es sacado del DSM-5. Ignoren que hice PHQ porque realmente PHQ no me gusta cómo lo clasifica, es muy subjetiva la escala y realmente no tenemos una prueba de que sea, como les dije, son pruebas de cribado. Toda prueba que sea autoaplicable es de cribado. Aquí voy a pelear un poquito con ese tipo de cuestiones. 5 síntomas. Si nuestra paciente tiene solamente 5 síntomas, es un episodio leve. Si tiene 6, 7, podemos considerar que es un episodio moderado. Algunos autores dicen 8 o 9 criterios es grave, pero para mí, y que algo que quiero que se queden, que es bien importante siempre destacar, que como dicen mis maestros, es colmillo clínico, paciente que tenga ideación suicida automáticamente es grave. Y ahora, si ya tiene un intento, automáticamente se convierte en un episodio grave. Quiero que se lo lleven porque creo que es lo mejor que les podría decir es eso. Si tenemos una paciente con ideación, no nos digamos que es leve, es un episodio grave. Diagnósticos diferenciales. Tenemos que hacer una diferenciación en otras cuestiones. Primero, cambios normales en el posparto. Como les dije, bueno, todo paciente embarazada va a tener caída de picos hormonales. Va a haber tristeza, va a haber un poquito de sensación de inutilidad, pero sobresale solita. Ahora tenemos la tristeza en el posparto. Como les dije, la tristeza en el posparto es un factor de riesgo bien importante para pensar en un episodio depresivo. Pero una característica importante del episodio o de una tristeza posparto es que esta se autolimita a no más de 2 semanas. Entonces, tenemos a una paciente que sí, se siente triste, se siente que no puede con el nuevo reto que está enfrentando, pero eso se autolimita, cede. Inclusive mucha literatura dice que no pasa una semana.
Ojo, para mí es bien importante este último apartado, la depresión bipolar. Todo lo que hemos hablado, también nosotros lo llamamos depresión unipolar en el periparto. Pero ¿cuándo sospecho una depresión bipolar? Cuando tengo una paciente que se me agita. ¿Y por qué quiero destacar esta cuestión? Digo, no es el tema principal de la plática, pero la depresión bipolar. Muchos de nuestros pacientes debutan donde creen, en el embarazo. Muchos pacientes que, ha sido depresiva, es una depresión, una depresión, una depresión. ¿Y en qué momento debuta? Debuta en el embarazo o en el posparto. Entonces, tenemos que estar teniendo mucho cuidado y hacer vigilancias constantes. Una paciente que empiece de la nada con ideas de grandeza, que empiece a decir, yo soy la reina del mundo, yo puedo con todo, la Virgen me habla, y que ya se está metiendo en una idea casi psicótica, delirante o alucinatoria también, sospechemos de una depresión bipolar. Este que está acá sí es un criterio de envío a urgencias psiquiátricas. Los demás, bueno, hay que vigilar que la tristeza no nos pase de 2 semanas y pues son cambios que esto no llega ni siquiera a la semana. Ahora, tratamiento. Aquí es donde sí quiero detenerme un poquito más. ¿Qué hacemos el tratamiento? Tenemos dos esquemas de tratamiento. Leve moderado nos dice las guías. Bueno, también vamos a tener muchos aspectos clínicos importantes a destacar, bueno, pero si tenemos un caso leve, moderado por cribado, y como creo que olvidé decirles esto, el diagnóstico a fin de cuentas no se hace con el cribado de Edimburgo, el diagnóstico se hace con una entrevista cara a cara. Esto es, el clínico hace la entrevista dirigida hacia los afectos y nos va a decir, bueno, si estamos sospechando un episodio depresivo. Damos una hipótesis de un episodio depresivo, pero si consideramos que es leve, moderado, que tiene menos de 7 síntomas y no hay ideación suicida activa o pasiva de muerte, tenemos dos herramientas bien importantes. No voy a ahondar tanto en ellas porque no soy psicoterapeuta, pero si tenemos algún psicoterapeuta por la sala, o me gustaría que participara en esta cuestión, nos dice que hay dos herramientas principales, la TCC y la terapia intrapersonal. Estas están diseñadas para poder modificar el pensamiento y ayudarnos a que se cambie esta forma de pensar. Pero yo me enfoco más que nada en los episodios severos. Aquí tenemos dos cuestiones muy importantes. Si tengo una paciente que previamente ha tenido un episodio depresivo, hay que vigilar qué está tomando. Tenemos mucha seguridad de los medicamentos. Usualmente manejamos sertralina, citalopram, fluoxetina. Son muy seguros durante el embarazo. Con ellos no tengo tanto problema. Ellos los podemos utilizar sin ninguna inconveniente. Déjame lo doy un sorbito. Podemos utilizarlo sin ningún inconveniente. Aquí tenemos varios casos o varias situaciones. Y tenemos, a fin de cuenta, cualquier episodio severo nos lo mandan a nosotros, pero ¿qué hacemos nosotros? ¿O qué les diría que pueden hacer ustedes? Si les llega una paciente que ya tiene un episodio depresivo previo y está en tratamiento y dice, ¿sabes qué? Estoy embarazada. Tenemos una pregunta que está tomando. Que sí, muchos asocian los ISRS con un bajo peso al nacer. Hay uno principalmente que sí es para mí como de vital importancia vigilar, es paroxetina. La ventaja es que casi no lo utilizamos, se utiliza un poquito más en las cuestiones ansiosas. Sí, es un buen antidepresivo, no digo que no, pero lo vemos más en las cuestiones ansiosas. De dos maneras, detectamos una paciente con paroxetina, hay que mandarla inmediatamente, o si no tenemos la capacidad o la disponibilidad de mandarla a un servicio de psiquiatría que seríamos nosotros, yo sugeriría hacer el cambio, ya sea fluoxetina o sertralina, vigilar qué ha tomado antes. Ahora, otro escenario, tenemos una paciente que tuvo un episodio depresivo previo, como en el caso del caso inicial. Bueno, ya tomó sertralina, le funcionó, tiene un episodio depresivo durante el embarazo y nos desarrolla, bueno, tiene síntomas de riesgo durante el embarazo. En ella podemos empezar la sertralina sin ningún problema, faltando 4 semanas de la fecha probable de parto. ¿Por qué? Porque para cuando nazca el producto de tener una saturación total de los receptores de serotonina y que tengamos menor efecto o menor riesgo. Entonces, para mí esa es la cuestión más importante. ¿Qué hacer? Bueno, por eso les puse la guía de la práctica clínica. Perdonen la redundancia que está allí, pero físicamente nos dice qué hacer, ¿no? Aquí nos pide, como les dije, por eso no hablé sobre otro tipo de escalas, nos habla sobre Edimburgo. Si tenemos menos de 10 puntos, bueno, la mandamos a consejería, pero mayor de 10 puntos, aquí es un enfoque multidisciplinario. Si se dan cuenta, psiquiatría no aparece, nosotros estamos hasta acá abajo en el tercer nivel. Pero aquí es esta cuestión. Casi en todos los centros de salud o en las unidades clínicas tenemos psicología. DIF tiene muchos departamentos de psicología, entonces canalicemos. Ojo, si tenemos una paciente que tiene factores de riesgo importantes, hay que pasarlas a otras áreas. Entonces,
Toda paciente que tenga ideación suicida activa se nos va al tercer nivel de urgencia. Es de las urgencias que sí, nosotros tenemos que estar manejando. Y ya para finalizar, para no hacerles más larga la mañana, quiero que revisemos de nuevo el caso clínico. En este caso, pues ya, bueno, después de habernos echado todo el rollito de cómo funciona, qué es y qué no es una depresión en el periparto, tenemos que destacar esto, ¿no? Que yo sí sé que les dije que para México se ríe de 25 a 30 años, bueno, pero es un factor de riesgo, es una mujer joven, sí. Aquí es soltera, en este caso, pues sigue siendo un factor de riesgo, aunque para México también es el matrimonio. Hay un antecedente de un trastorno depresivo mayor a los 19 años, entonces es otro factor de riesgo que llegamos a tener, aunque remitió. Factor bien importante, como les dije, cualquier antecedente psiquiátrico en la familia, en este caso distimia, es un trastorno depresivo persistente, es un foco rojo, aunque sea en la madre. Y también, ¿qué creen? La madre tuvo un episodio depresivo, aquí le puse como tristeza grave, como para que no se nos marcara, creo que me equivoqué, hay unas cosillas. La tristeza grave, entonces es otro factor de riesgo. Como les dije, complicaciones durante el embarazo, tuvo una hemorragia en el posparto, es otro foco rojo. Nuestra paciente ya como tal, en el primer posparto tuvo llanto fácil y de lo emocional. Esto es, como les dije, son los famosísimos baby blues, que no les dije su término en inglés, pero son los famosísimos, la tristeza posparto o los baby blues. Y nuestra paciente dice que del tercer mes, 3 por 4 son 12, esas las 12 semanas en el posparto, tuvo síntomas que son característicos de un episodio depresivo. Si bien nos vamos al DSM-5, se nos sale. Yo sé que se nos va a salir de lo que estamos esperando, pero tiene todos los criterios clínicos para sospechar de un episodio depresivo. Como dije, está triste, está anhedónica, hay sentimiento de inutilidad y culpa, presenta dificultad para conciliar el sueño, dificultad para concentrarse. Ha llevado otro factor de riesgo que nos tiene que llamar la atención. Ha llevado a su bebé 3 veces en una semana al pediatra. El pediatra dice que no está vacunado el bebé y también tiene pérdida de peso o no tiene el peso necesario para las semanas de gestación de este producto. Ahora, algo bien importante, nuestra paciente obtuvo 21 puntos en la escala de Edimburgo. Yo les dije que arriba de 20 puntos es grave. De vuelta, se reafirma nuestra idea con que fue reactiva el ítem 10. Si bien no les dije qué puntuación tuvo en el ítem 10, pero les dije cualquier puntuación positiva en ítem 10 es factor de riesgo. Entonces, para mí, esta paciente yo la declararía, yo le consideraría como un trastorno depresivo mayor de inicio en el periparto. Aunque el DSM-5 se me sale de las 4 semanas, para mí es un episodio depresivo en el periparto. Entonces, sin más, me despido. Espero que haya sido de agrado esta información y pues si tienen alguna duda, estoy en el chat esperando sus preguntas. Esa es la bibliografía que se consultó.